El siguiente programa es patrocinado por Guerreros con Visión. Guerreros con Visión tiene una virtud y un lema: es mejor dar que recibir. Gracias a ellos y a su aporte es posible llevar adelante las diferentes metas del canal Visión Celestial. Juntos podremos llevar el mensaje de salvación a nuestra ciudad y al mundo. Muy buenas tardes, es nuevamente un placer estar con ustedes, contentas, ¿verdad, Pastora Blanquita? Sí, de estar estamos muy compartiendo con contentas. ustedes la preciosa De nuevo. palabra de Dios. Sí, Claro. es un privilegio cada cita que tenemos con nuestro Dios y con ustedes también. Hoy vamos a estar llevando a cabo una secuencia de 3 programas seguidos que se titularán El propósito de Dios. Hoy vamos a empezar con el primero y no se pierdan los programas que siguen, porque Dios tiene un propósito para su vida. ¿Qué es propósito? Si usted puede ponerse a pensar, propósito es un pensamiento, un objetivo, un deseo, un planeamiento de alguien hacia algo o hacia alguien. Y bueno, pues aquí la palabra de Dios nos dice en un salmo. Blanquita, ¿nos ayudas a leerlo? Amén. Nos encuentra por ahí en el Salmo 138:8. Escuche esta preciosa palabra antes de orar por usted. Claro que sí. Y mira qué hermosa la palabra, porque muestra aquí el deseo de Dios, que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Y dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué maravillosa y preciosa palabra, ¿verdad? Porque dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Ponle nombre a esa palabra. Yo le puedo decir, esta mañana yo adoraba al Señor y yo alababa y decretaba esta palabra sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi llamado, y yo le ponía nombre. Y yo le decía, Jehová cumplirá su propósito en ti, Irma Juárez. Jehová cumplirá su propósito en ti, Saúl Juárez. Jehová cumplirá su propósito en ti, Isael Juárez, Rocío Juárez, Juan Juárez. Mencionaba a mis hijos, pero también los ministerios que Dios me ha dado. Jehová cumplirá su propósito en ti, Ministerio Libertad, Visión de Amor, Centro Cristiano Jeruel. Y yo creo que Blanquita puede decir lo mismo sobre Pastor Marroquín, sobre Misión Cosecha para Jesucristo, Claro que sí. ¿verdad? Entonces, usted puede decir lo mismo. Póngale Conchita, Lupita, Jorgito, José, como sea el nombre suyo, de sus hijos, de su negocio, de su destino, de su ministerio, de su llamado, porque seguro que Dios tiene un propósito con usted y su propósito es bueno. Amén. pero muy bueno, aunque a veces no lo entendamos, aunque a veces vengan momentos donde nos queremos desenfocar, donde se quiere empañar la visión. Yo no sé por qué estás pasando en este momento. Yo puedo decirte de hombres de la Biblia a los cuales Dios les manifestó un propósito y pareciera que ese propósito no iba a llegar. Uno de ellos es Abraham. Toca mi corazón como un hombre tan obediente cuando Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, y se va sin preguntar a dónde. Un hombre que le dice posteriormente, ¿verdad?, a Dios, o entrégame en sacrificio a tu hijo, y se lo da. Sin embargo, ese hombre, antes de que se viera el propósito de Dios cumplido en su vida, tuvo que pasar un proceso. Y Dios le dice, yo voy a darte una nación grande que tú no vas a poder contar. Pero antes de eso, tu generación sería llevada cautiva por 400 años, ¿verdad, Blanquita? Qué tremendo que a veces no podemos entender por qué Dios permite esas cosas, pero siempre hay propósito. Y fíjate que cuando el salmista escribió este salmo, él estaba pasando seguramente por una escasez, una aflicción, una necesidad, porque él mismo declara aquí, ¿verdad?, que aún en medio de la aflicción él cantará salmos, alabará a Jehová, porque él cree que todo lo que suceda, Dios tendrá el control, porque al final de cuentas, en medio de toda circunstancia, Dios cumplirá su propósito en él.
Amén. Ahora, su propósito es maravilloso, ¿verdad? Porque nos dice por ahí en el libro de Isaías 55, ¿verdad? Del 8 al 9, nos dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, dice, o sea, son más altos que los cielos y la tierra mis pensamientos, mi mente, no es como tu mente, dice el Señor. Mis planes no son como tus, pero son más altos, son más grandes, ¿verdad? De mi vida para tu vida, dice el Señor. Ahora, David en un momento se quiso tambalear de eso. ¿Y por qué decimos? Aunque aquí dice, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí, porque estaba pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de persecución. Sí, de aflicción. De aflicción, definitivamente. Y él pasó muchos momentos de aflicción en diferentes lugares y con diferentes situaciones. Uno que se prolongó mucho fue la persecución de Saúl. Hay tremendamente que hay procesos que van a ser rápidos, que Dios va a dar la victoria bien rápido en la batalla, como lo de su batalla con Goliat. No fue perecedera, no fue duradera. Sí, fue, él lo enfrentó, decir que es casi rápido, inmediata. fue Claro. rápido, él sacó la honda con la piedra y el gigante, ¿verdad? Fue muerto en ese mismo día. No sabemos minutos, horas, cuánto duraría la plática, pero fue en el mismo día. Sin embargo, la persecución de Saúl fue largo mucho el tiempo, fue claro. mucho tiempo. Entonces, yo creo que en algún momento David también se quiso tambalear. ¿Por qué digo esto? Porque ahí en el Salmo 42:11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Él dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? Su alma, ya sabemos que el alma es donde están las emociones, los sentimientos, ¿verdad, Blanquita? Amén. Dice que estaba abatida. Cuando un alma está abatida, está triste, está tribulada. Y cuando estamos así, con abatimiento, con tribulación, a veces empieza a nublarse el propósito de Dios en nuestra vida, porque empezamos a desenfocarnos. Más adelante vamos a ver un tema precioso que dice: mantén tu enfoque, mantén tu mirada. Pero en cierto momento llega el momento donde quiere perderse la fe, quiere perderse la esperanza, cuando quitamos nuestra mirada. En el otro programa vamos a hablar de manteniendo la mirada en Jesús, pero yo ahora te quiero decir manteniendo la mirada en la promesa. Es muy importante que tú y yo conozcamos las promesas de Dios, porque si no va a ser más fácil desenfocarnos, va a ser más fácil si no estamos constantemente, y no solamente que ya la conocimos, pero refrescando y yendo a ellas cada día, en oración, en la palabra, en la meditación y en el decreto, el hablarlo, porque él le hablaba a su alma, ¿verdad, Pastora Blanqui? Y fíjate que sí, en esta palabra que tú mencionabas de Isaías 55, donde muestra cómo sus pensamientos son más altos que los cielos, más altos son distintos, son diferentes a los nuestros. Dice también en Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. Amén. Y será prosperada en aquello para lo que yo la envíe. Amén. Entonces quiere decir que una vez Dios nos ha mostrado su propósito, una vez Dios nos ha mostrado cuál es su pensamiento, cuál es su deseo, pueden venir circunstancias difíciles, pueden venir muchos problemas, situaciones de las cuales muchas veces no sepamos cómo podremos salir de todo eso, porque no logramos ver de qué forma podemos solucionar todo eso. Pero si tenemos nuestra confianza en Dios, nos acordaremos de sus promesas, nos acordaremos que Él ha dicho que Él existimos
porque tenemos un propósito en esta tierra y Él cumplirá ese propósito. Lo importante es entonces mantenernos no ajenos a Dios, no alejados de Dios, sino mantener una buena relación y cerca de Dios, para que en cualquier instante que tú necesites la ayuda de Dios puedas tocar y Él pueda acordarse que tú eres el elegido, aquel al que Él lo formó y lo hizo y lo puso en esta tierra con un propósito, y se acordará que tienes que seguir conduciéndote por esos caminos Amén. que Él ha Amén. establecido. Es muy interesante y es indispensable mantener el enfoque, porque la palabra de Dios nos dice por ahí en el libro de San Juan, Juan 15, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Es ahí donde viene diciendo Pastora Blanquita que es muy importante mantenernos cerca de Jesús. A veces cuando viene la tribulación, a veces cuando viene el ataque del enemigo o las consecuencias de una mala decisión nuestra, a veces la gente le da por no orar, empieza a perder el deseo de orar, y se oró una vez o dos y inmediatamente no hubo la respuesta. Creemos que Dios ya no me escucha, se olvidó de mí, o me está castigando, o ya nunca me perdonará por mi falta o por mi pecado. A veces es por... La tribulación puede ser porque estamos siendo procesados de parte de Dios para darnos cosas mayores. A veces puede ser un ataque del enemigo, a veces puede ser una consecuencia de nuestras malas decisiones, pero lo importante de todo esto es que el salmo que leíamos al principio de Jehová cumplirá su propósito en mí también habla de su misericordia. Entonces, a veces Él cumplirá su propósito, siempre Él cumplirá su propósito en nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores, cuando nosotros volvemos nuestro rostro a Él, ¿verdad? Hay un hombre al que Dios le mostró su propósito, y este hombre quitó su mirada de Jesús, puso la mirada en las circunstancias y no quiso volver a la promesa que Dios le había hecho, y eso le trajo ruina a su vida, su familia, su descendencia. Vemos que David, el rey David y el rey Saúl vivieron una vida a largo tiempo, una trayectoria en polos opuestos. Saúl persiguiendo a David y David respetando el liderazgo de Saúl, uno respetando la palabra de Dios de no toquéis a mis ungidos, y el otro apartándose del propósito de Dios. Y para los dos había propósito. Es más, el propósito originalmente se lo mostró Dios a Saúl cuando le dijo, ¿verdad?, que Dios lo había elegido de su casa para reinar, y luego después cuando le dio la unción y dice que fue mudado en otro hombre, y le dijo, ve y haz lo que tengas que, lo que te venga a la mano, hazlo, porque Jehová tu Dios está contigo. Sin embargo, cuando tiene que empezar a salir a pelear en la guerra y está esperando que venga el rey Samuel para ungirlos, él se adelanta, él empieza a tener temor, porque siente que la guerra se viene y no llega el profeta Samuel para ungir, y él toma la posición de que no le correspondía, y viene una consecuencia sobre su vida. Esa es una. Y luego la otra vez, cuando guarda, después todavía comete su primer error, y Dios en su misericordia, pastora, porque desde ahí él ya había hecho lo indebido al adelantarse, pero después va a la guerra y todavía guarda el anatema que no debería de haber guardado, porque Dios le dijo que no guardara, no trajera a su casa nada del anatema, y él lo hizo. Él se intimidó, se sintió perseguido y él se desenfocó. Se desenfocó del propósito de Dios, se desenfocó de la promesa de Dios, y empezó a pelear su batalla con sus propias fuerzas. Empezó a perseguir al que ahora estaba tomando el lugar de él, por haber él desobedecido. Y bueno, el final ya lo sabemos, fue tan triste. Él murió, él se suicidó, porque cuando ya venía la guerra le mataron sus hombres y él iba a ser avergonzado, traspasado con la lanza. Entonces él dijo, no vean esto mis enemigos. Dice que él agarró su espada, la puso en su vientre y se echó sobre ella. Él murió ahí desangrado, se suicidó. Pero despuesito vienen y matan a su hijo Jonatán, un muchacho bueno, un muchacho leal, por una mala decisión, por no mantenerse en el propósito de que él era el ungido de Dios, en su identidad como elegido y ungido, cuando por sus temores, ¿verdad? Porque dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Como un desenfoque del propósito de Dios, puede llevarnos a tener
ruina, nosotros y nuestra casa. Pero fíjate que no solamente el no mantenernos en el propósito, sino ignorar el propósito. Te quiero contar, pastora, que yo ayer ignoré el propósito y pagué un precio alto por no conocer. Yo tengo años viajando a la frontera y yo sé que no pasa la manzana, que no pasa la naranja, entonces yo evito las cosas que yo sé que no van a pasar, porque hay una multa que te pueden dar desde 1,500, $500 hasta quitarte el carro o hasta quitarte la ciudadanía. Es muy delicado tratar con emigración. Pero ayer ocurrió algo, estuve en el orfanatorio que tenemos en Ciudad Acuña y yo tengo una higuera muy grande, muy bonita, que da unos higos muy dulces. Entonces anduve tan ocupada y no tuve tiempo de comer los higos y le dije a uno de mis muchachos, de mis colaboradores, mis trabajadores por ahí, córtame unos higos porque me los voy a ir comiendo en el camino. Entonces cortó esos higos y los puso en una bolsita de Ziploc. Mi esposo se los entregó, mi esposo los pone enfrente de donde yo venía sentada. Entonces venimos hablando de los asuntos que tenemos legales con el orfanatorio y se me olvidan los higos. Se me olvidó que yo llevaba higos ahí y porque no los llevaba a la vista. Entonces yo paso y compro unas cosas en la tienda, ¿verdad? Y a la hora de declarar me dicen, ¿qué traes? Le dije a mi esposo, pues no sé si pasa la uva, no sé si pasa el romero, pero voy a preguntar. ¿Tú qué traes? Pues no traigo nada de fruta, solamente compré romero, solamente traigo uvas y traigo una papaya. Lo demás, pues yo ya sé que no pasa. Entonces me dicen, está bien, dijo el oficial, como yo no sé mucho de agricultura, te voy a mandar a la revisión. Llego a la revisión, me dicen, ¿qué traes de vegetales, de frutas? Ah, pues traigo romero, traigo uva y traigo papaya. Esto me dijo, ¿es todo? Le dije, sí, es todo. Dijo, bueno, vamos a revisar. Entonces la ley es que nos tenemos que bajar del carro para que ellos revisen todo. Nos bajamos y donde abren la puerta y lo primero que ven es la bolsa con los higos. Y número 1, yo no sabía que no se permitía pasar higos. Número 2, nunca fue mi intención ocultarlos. Número 3, nunca pensé pasarlos, pero se me olvidó o no me di cuenta y ahí se quedaron. Pues cuando me dice, ¿y esto? Y él se dio cuenta que no había una intención de hacer trampa, no había una intención Estaban a de la dañar. vista también, ¿verdad? Estaban a No la estaban vista. escondidos. Entonces eran dos oficiales, uno era más joven, muy arrogante, muy altivo, y el otro era muy comprensivo. Entonces el que miró que no lo hice con intención, le dije, es que me los iba a comer y se me olvidó, ni siquiera supe que mi esposo los puso ahí y yo no me acordaba. Dijo, sí, pero es que no pasan y es que la ley es que te preguntan 2 veces, ¿qué traes? Si tú no declaras, entonces es una multa porque es un delito que va de $300 a $1,500. Le dije, pero es que de verdad, o sea, yo no me di cuenta. Dijo, pues mira, te tengo que bajar la multa a $300. Le dije, mire, yo vine a hacerme una cirugía en mi pie para ahorrar dinero y no puede ser que ahora, ¿verdad?, tenga que pagar esto. Entonces, el otro oficial que estaba ahí muy altivo dijo, y hay algo, una aplicación a nuestra vida en esto, por eso te estoy contando. El otro decía, estaba muy rápido, se vio que él quería arruinarme. Él dijo, sí, pero la ley es la ley. Usted es responsable de su carro. Usted debe de saber lo que tiene. Y el otro medio quería ayudar, pero se dijo, no, la ley es la ley. Deme sus documentos. Usted es responsable de lo que trae en su carro. Aunque usted no sabía lo que tenía, era su responsabilidad supervisar su carro antes de cruzar. Entonces, el otro ya no me podía ayudar. Porque tal vez el otro pudo haber dicho, bueno, porque como la ley es de que te preguntan 2 veces, ¿qué traes? Y si tú declaras, pues no es delito. Tú lo dices, te dicen esto no pasa, lo tiran. Y lo sacan. Probablemente el oficial, uno de los oficiales pudiera haber dicho, tiró a la basura y puede haber puesto en la nota. Ella me dijo que traía higos y no pasan los higos. Claro. Pero él ya no lo podía hacer porque estaba otro oficial ahí que quería arruinarme. Entonces, si este oficial trata de ayudarme diciendo, ella me dijo y los voy a tirar, el otro lo acusa de que él está encubriendo y pudo haber perdido su trabajo. Así que no tuvo más que hacer cumplir la ley y se le miró tristeza en su rostro de que no quería afectarnos, pero tuvo que, dijo, mira, yo como oficial tengo la autoridad, te voy a bajar, lo más que se puede bajar son $175. Y le dije, bueno, dijo, ¿traes dinero en efectivo?
Dije, pues no, es que yo vine a hacerme una cirugía y yo gasté todo ya en medicamentos. Dijo, una tarjeta de crédito, porque si tú no la traes ahorita, entonces te puedo dar 20 días para que pagues la multa, pero vas a tener que pagar los 300. Le dije, está bien, voy a pagar con una tarjeta de crédito. Y se le veía dolor al oficial cuando mi esposo, estaba recién operada del pie, mi esposo va a la caja y le dice el oficial, ¿quieres ir a corte? O sea, ¿te puedes defender? No tienes que pagar. Pero pues nosotros sabíamos que la ley dice que si te preguntan 2 veces, Claro. entonces no valía la pena. Además iba a tener que pagar corte y perder más tiempo, ir a viajar 7 horas de camino. Y dijimos, no, vamos a pagar la multa. ¿Por qué te digo esto? El hecho de que yo no supiera que iban ahí los higos, el hecho de que yo no supiera que los higos no pasaban, no me libera de la consecuencia de quebrar la ley, de no conocer la ley. Claro. Entonces, cuando tú te pasas un alto que no conoces una ciudad, muchas veces te puede perdonar el policía, pero no está obligado, porque el hecho de que tú no conozcas la ciudad no te lidera. Y es posible que no lo haga porque ellos están para cumplir la ley. Así es. Entonces no importa lo que tú le digas, no importa que le digas que no conoces la ciudad, que eres extranjero, Porque que eres está para turista. cumplir. Claro, Exacto. no va a pasar eso. Entonces, de ahí la importancia de conocer la palabra. Así De es. conocer el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú conoces el propósito de Dios, Él te va a decir en ciertas escrituras, eso no lo vas a hacer porque si lo haces va a ocurrir esto. Esto sí lo vas a hacer porque si tú lo haces, entonces yo te voy a bendecir de esta manera. ¿Verdad, Blanquita? ¿Tienes una escritura que compartir? Fíjate que qué lindo todo el testimonio que diste, ¿verdad? Porque de todas formas aprendemos por todas las formas y todas las maneras. Pero lo más hermoso de todo esto es que esta palabra, lo que ciertamente Dios nos dice aquí, es que Él tiene un propósito maravilloso para tu vida, que tú tienes que mantenerte en ese propósito del Señor. Si no lo conoces, hay que descubrirlo. Dios es fiel, Dios es bueno para mostrarnos cuál es su propósito para que lo pueda cumplir. Amén. Y siempre ahí en el Salmo 138 vemos cómo el rey David escribió, el día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. Amén. Entonces él sabía que pasara lo que pasara, él, aunque se equivocara, aunque tuviera errores o debilidades, él podía venir al Señor, clamar a Él y el Señor se iba a magnificar y a manifestar escuchándole para poder acudir a su socorro, para ayudarnos, para bendecirnos. Y él con esa seguridad escribió este salmo, que es un salmo de acción de gracias por el favor de Dios, porque él estaba seguro que él estaba caminando hasta alcanzar ese propósito del Señor. Amén. Y el Señor es fiel, el Señor es bueno. Si has clamado una vez y una vez has alcanzado o 2 o 3 o muchas veces el favor de Dios, no olvides que Dios lo hará en todo tiempo y en todo momento. Amén, amén. Lo que quería comparar con con este testimonio que yo te di, es que cuando nosotros no conocemos el propósito y el plan de Dios y quebramos la ley, a veces aunque a Él le duele en su corazón, a veces aunque Él quiera hacer algo por nosotros, porque Él hizo la ley, a veces tiene que permitir la justicia o tiene que permitir la consecuencia, aunque Él tiene poder muchas veces para librar. Y cuando clamamos constantemente lo hace, pero hay ocasiones de que porque tenemos un acusador. Claro. Aquí en estos 2 oficiales representaba, fue una enseñanza para mí, representa la misericordia de Dios, quien le duele la consecuencia y quiere librarte, pero también el acusador que dice, sí, esto es lo que hizo, y lo tienes que hacer que cumpla, lo tienes que hacer que pague, ¿verdad? Por eso el rey David decía, cuando él cometió un error y se le dio a escoger entre 3 cosas que él debía de elegir, y que si caía en las manos, era entregado en las manos de sus enemigos o era entregado en las manos de Dios para ser corregido. Dijo, no, entrégueme yo en las manos del Señor, sea Dios y Jehová quien juzgue mi causa, porque él sabía que Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que cuando clamamos, ¿verdad? Como clamó Nínive, como vemos el clamor de Nabucodonosor, Él hace misericordia, ¿verdad? Por eso es importante aún cuando estamos pasando por un tiempo difícil y hay una consecuencia, clamar, porque Dios es capaz de sacarnos de esa
consecuencia, porque sus propósitos son de bien y no de mal, sus pensamientos son de bien y no de mal para nosotros. Amén. Hay un salmo por ahí, Pastora Blanquita, si quieres ir buscando Isaías 49:15, y dice Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque en Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación. O sea, espera, ahora si tú estás haciendo lo correcto, tú estás en el propósito de Dios, reposa, reposa. Aunque estés pasando como pasó David por la persecución, aunque estés pasando como José, otro hombre, David ya había un propósito, Dios le dijo, tú vas a reinar, y aunque después fue perseguido y tuvo que ir a dormir allá en la cueva con los locos, con los delincuentes, aunque tuvo que robarse el pan en cierto momento porque no había que comer en el desierto, aunque perseguido, él pudo haber dicho, pues ¿cuál era esa promesa? ¿Dónde está el reinado? Si ahora estoy huyendo, estoy siendo perseguido, ahora quieren mi vida. Pero él se mantuvo en la actitud correcta, creyendo que Jehová cumpliría su propósito en él, y Jehová lo cumplió. Amén. En su tiempo vino él a reinar. Hay Así otro es. hombre de la Biblia que Jehová le mostró un propósito desde niño, desde que era muy niño, y fue en sueños, y fue la vida de José. Y Dios le mostró, ¿verdad?, que él iba a ser grande y se iba a inclinar aún su familia delante de él. Después de que Dios le revela el propósito a él, se viene todo lo contrario. Sus hermanos lo venden, él va a la cisterna, va al palacio de Faraón, después va a la cárcel injustamente, pero había un propósito de Jehová en su vida. Él se mantuvo en lo correcto, se mantuvo en el propósito, creyéndole a Dios, manteniéndose en la actitud correcta, y Jehová cumplió su propósito en él. Por eso es que podemos decir de la vida de este hombre que de la prisión al palacio. Se han hecho un montón de predicaciones de la prisión al palacio. Yo no sé cuál es la prisión donde tú te encuentras en este momento, si es financiera, si es espiritual, si es emocional, si es familiar. Yo no sé cuál es la prisión, yo no sé cuál es la cisterna, pero lo cierto es que si tú te mantienes enfocado en el propósito de Dios en tu vida, tú vas a triunfar. Su propósito para ti es de bien y no de mal. Blanquita tiene una escritura preciosa que te vale, la de Isaías 49:15. Oh, sí, dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvidaré ella, yo nunca me olvidaré de ti. Quiere decir que aunque todos se olviden de ti, aunque tengas problemas en los cuales no puedes encontrar la ayuda de nadie, la ayuda de Dios siempre la encontrarás. Él Amén. tiene un propósito para tu vida, no lo olvides, y Él lo cumplirá. Amén. Pareciera que de José se olvidó el copero, se olvidaron sus hermanos, pero Jehová pensaba en él. Parece que de David se olvidaba la persona a la cual le sirvió, que fue al rey Saúl, pero Jehová nunca se olvidó de él. Así como no se olvidó de ellos, no se olvida de ti. Clama a él y él te responderá. Y tú puedes usar esas líneas para llamarnos y ponernos de acuerdo contigo, y estamos para servirte. Recuerda, Dios tiene un propósito de bien y no de mal en tu vida. Él tiene propuestos grandes y divinos. Confía en él y él hará. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.